Hace mucho tiempo estuvimos aquí, hace como un año, haciendo un taller similar acerca de migración. Todo este proyecto comenzó aproximadamente un año y medio cuando salió todo el escándalo de Bell, ¿verdad? Donde vinimos aquí, tuvimos una introducción. A raíz de estos talleres, la comunidad me ha llamado pidiendo información sobre cosas que quieren indagar, ya sea como el charter o información acerca de la ciudad, etcétera, etcétera. Ahora, como ha habido muchos cambios en inmigración, nuevamente la comunidad me ha estado llamando para pues, simplemente indagar y pedir información de qué es lo que está pasando. Entonces, yo personalmente no soy abogada de inmigración, pero tengo a dos colegas que son una de las mejores abogadas. O sea, no nada más lo digo porque son mis amigas, pero sí son expertas y realmente conocen el tema en profundo. Entonces, lo que hice es que nuevamente ellas vinieron aquí a dar una presentación acerca del nuevo programa que se llama Deferred Action. A raíz de eso ha habido muchos cambios. Entonces, ya es la tercera reunión que hemos tenido aquí en la ciudad de Bell. Entonces, vamos a seguir teniéndolas hasta que realmente, pues hasta que la información en la misma comunidad lo siga siguiendo. Lo que estoy haciendo ahorita mismo es grabando este taller para que en un futuro, si tienen alguna pregunta, puedan meterse a mi página web, que viene siendo anamariaquintana.com. Ahí tengo un taller ahí arriba, no sé si se ve muy bien, pero es muy fácil entrar. www.anamariaquintana.com, y este taller va a estar grabado ahí, así que lo pueden ver. Y por favor, denle esta información a toda la gente de la comunidad, porque realmente todo el mundo lo necesitamos. Entonces, las dos abogadas que traje aquí, le digo, son excelentes. Es Angeline Chen, habla español perfectamente, pero ella va a hacer la presentación en inglés. Y mi otra colega es Roxana Muro. Las dos ejercen solamente leyes de migración. Así que vamos a seguir con eso. Después de la sesión, tengo entendido que van a tener un descanso a las 7:30. Entonces pueden ir a descansar y ellas se van a quedar aquí para dar consultoría de uno a uno, ya cuando son pues, cuestiones más privadas, ¿no? Que quieran asesoría personal. ¿Okay? Y por último, voy a estar pasando información, las tarjetas mías y las de ellas. Así que si quieren alguna pregunta, también pueden indagar. Y por último, y también voy a diseminar esta información. Esta realmente guárdenlas y tienen la información de ellas y tienen también información, aparte de las tarjetas y bueno, básicamente un resumen de lo que van a discutir aquí, para que lo tengan a la mano. ¿Okay? Con toda confianza, pregunten y sigan llevando para seguir teniendo estos talleres. Entre más nos informemos, mejor vamos a salir nosotros adelante como comunidad. Muchas gracias. Un aplauso para Hola, ¿cómo están? Me llamo Angeline Chen. Oh yeah, my name is Angeline Chen. This is Roxana Muro. We're going to talk about deferred action. Okay. Buenas tardes. So, can you see? So there are about 1.8 million children and young adults who potentially qualify for this policy. Hay como un estimado de 1.8 millones de niños y adultos jóvenes que pueden calificar bajo esta póliza. And this initiative gives them an opportunity to live up to their full potential and also make greater contributions in the U.S. Esta póliza de acción diferida da muchas oportunidades para estos adultos jóvenes y estudiantes a poder realizar sus sueños y contribuir a nuestra economía. What is deferred action? So, ¿qué es la acción diferida? Deferred action is a discretionary decision by the Department of Homeland Security not to pursue enforcement against a certain individual. Acción diferida es una decisión discrecionaria donde los departamentos de inmigración no van a perseguir a la persona, no van a poner enforzar las leyes contra la persona. They're given deferred action for 2 years, and that's subject to renewal. And you could obtain work authorization. La acción diferida es válida por 2 años,
So, por 2 años las leyes de inmigración no pueden ser enforzadas contra la persona y pueden obtener un permiso de trabajo durante el periodo de tiempo que está la acción diferida activa. The requirements. The first one is that you have to be under the age of 31 as of June 15th, 2012. Los requisitos. El primer requisito es que a partir del 15 de junio del 2012 la persona tiene que tener menos de 31 años. So you can be 31 years old now as long as you were 30 on June 15th, 2012. Esto quiere decir que pueden tener 31 años aún hoy, pero el 15 de junio de 2012 tenían que tener 30. You came to the United States before you turned 16 years old. El segundo requisito es que la persona tuvo que entrar a este país antes de cumplir 16 años de edad. That you have continuously resided in the U.S. since June 15th, 2007 until now. El tercer requisito es que la persona tiene que demostrar que ha residido dentro de este país continuamente desde el 15 de junio de 2007 hasta el momento actual. That you were physically present in the United States on June 15th, 2012 and at the time that you're applying to immigration services. El cuarto requisito es que la persona tiene que demostrar que estaban dentro de este país el 15 de junio del 2012 hasta el momento que se registra la aplicación. That you entered without inspection as of June 15th, 2012, or your lawful immigration status expired as of June 15th, 2012. Ok, otro requisito es que antes del 15 de junio del 2012 la persona tuvo que haber entrado a este país sin permiso o si entraron con permiso, por ejemplo con una visa de turista, una visa de no inmigrante, que esa estadía de tiempo se venció antes del 15 de junio del 2012. That you are currently in school, has graduated or obtained a certificate of completion from high school, or you've obtained a GED, or is an honorably discharged veteran of the U.S. Coast Guard or the U.S. Armed Forces. Okay. También tienen que demostrar que actualmente están en escuela, se han recibido de la escuela o han obtenido un certificado de completación o lo que se llama el GED, o también pudieron haber sido miembros de las Fuerzas Armadas o el U.S. Coast Guard. That you have not been convicted of a felony, a significant misdemeanor, or 3 or more non-significant misdemeanors, or you have not otherwise posed a threat to national security or public safety. Otro requisito es que no pueden tener ciertos antecedentes penales, no pueden ser convictos de felonías, de delitos menores significantes, o no pueden tener más de 3 delitos menores, y no pueden ser un problema para este país, no pueden ser un peligro para el interés público de este país. So, what does this mean? It means that these applications are approved on a case-by-case basis. It's not automatic. It's discretionary. It's good for 2 years. You'll have to reapply, and you can obtain work authorization. Okay. So, al último, ¿qué es la acción diferida? Inmigración cuando revisa estos paquetes los revisa individualmente, es caso por caso, ¿ok? Y la persona, si es aprobada, le dan el permiso de trabajo por 2 años y puedes demostrar que tienes una necesidad económica. Y lo más importante es que no necesariamente vas a ser aprobado automáticamente. Es en la discreción de del Departamento de Inmigración aprobar tu aplicación. How does this process work? So, ¿cómo funciona este proceso? So youths who are currently in deportation proceedings or are detained by Immigration and Customs Enforcement, we call them ICE,
or they're arrested by ICE or detained by Customs and Border Protection, you're able to ask the agency to terminate proceedings and obtain deferred action. You can also call the hotline if you are detained so that they can release you. Okay, so los jóvenes que actualmente están ahorita en procedimiento de expulsión o han sido arrestados por la Agencia Investigadora de Inmigración o CBP, que es la patrulla de las fronteras, esas personas que están detenidas o en procedimiento de inmigración pueden pedir asistencia de la agencia y pedir que les cierren sus casos o que no enforcen las leyes si es que pueden demostrar los requisitos. Deferred action, beneficiaries and benefits to the economy. So, la acción diferida, ¿cuáles son los beneficios para nuestra economía? So the states with the most potential deferred action beneficiaries, here you could see that California has the most, of about 300,000 who qualify now, another 100,000 who may qualify later, and also another about 100 or so thousand who need their GEDs. Okay, so aquí estamos mirando cuáles son los estados que tienen los aplicantes, más aplicantes que van a calificar para la acción diferida. Miramos que ahorita actualmente existen más aplicantes en el estado de California y Texas, Florida, y también te está demostrando las personas que van a calificar en el futuro, esos que ahorita tienen 14 años que van a calificar el próximo año. Y miramos que de todos modos el estado de California es el que tiene las personas que van a calificar pronto en el futuro. And in terms of the country and the region, you could see that 71% of the people who qualify are actually from Mexico. Y aquí te demuestra quién son las personas que potencialmente califican. Miramos que 71% de los aplicantes estiman que son mexicanos. And then you'll see another 14% are from North and Central America. El otro 14% es de Centroamérica y Norteamérica. The President's Deferred Action Initiative will likely reduce the dropout rate for immigrant students. La acción diferida, que es el plan del presidente de los Estados Unidos, se estima que muy probablemente va a reducir los números de personas que no terminan la high school. Okay, so esto va a ayudar que los estudiantes tengan la motivación de terminar la high school. Currently, only 5 to 10% of the unauthorized high school graduates go to college, and a majority of them actually end up working illegally in the cash economy. Actualmente se piensa que como de 5 a 10% de estudiantes en este país indocumentados se reciben de la high school y, 5 a 10% de los estudiantes indocumentados van al colegio, ¿ok? Y los demás están forzados a trabajar en industrias que pagan cash, maybe trabajos que no los ayudan a ellos a realizar sus sueños y su potencial. Mm-hmm. And the President's initiative will then create a strong incentive for them to find better jobs and to actually get educated. Este iniciativo se piensa que va a crear un incentivo muy fuerte para que los estudiantes terminen la high school, obtengan su permiso de trabajo, trabajen en áreas que les gustan, que, vayan al colegio, estudien y que al último puedan llenar posiciones en nuestra sociedad como maestras, enfermeras, asistentes de enfermeras. So if they have access to greater educational opportunities and more jobs, that means more taxable income for the government. So it's really benefiting the government as well. Sí, ¿cómo les ayuda esto a nuestro gobierno? Well, cuando las personas trabajan legalmente están pagando impuestos, ¿verdad? So a los Estados Unidos les gusta eso mucho. Hay una contribución muy grande para nuestra economía. So in terms of the applications so far, they started accepting applications on August 15th, 2012.
But on October 12th, they reported that almost 200,000 applications have been accepted, and they've actually approved about 4,500 applications. Okay, so, la fecha para aplicar bajo el programa de acción diferida se abrió el 15 de agosto del 2012. A partir del 12 de octubre, Inmigración ha reportado que como unos 180,000 aplicantes han registrado las aplicaciones y como unas 4,500 se han aprobado. And the Department of Homeland Security Secretary Napolitano stated that since set on October 24, 2012, that they've been receiving 3,000 applications every day. La secretaria Napolitano ha informado que están recibiendo como 3,000 aplicaciones cada día. What deferred action is not. Ok, ahora vamos a hablar de lo que acción diferida no te da, ok? Deferred action is not the DREAM Act. It is not law. The president does not have the authority to turn something into law without Congress. So, acción diferida no es el DREAM Act, ¿ok? El DREAM Act que la gente siempre estamos hablando, que queremos que el Congreso apruebe y que el presidente firme en ley, no ha pasado todavía. Este no es el DREAM Act. Es una iniciativa, solamente una póliza. El presidente no puede pasar leyes sin que el Congreso lo apruebe primero. And again, because this is a discretionary determination, the officer has the authority to deny you. Okay. Porque acción diferida es una póliza, el oficial de inmigración tiene el poder de negar la aplicación. So, no es un derecho, es una póliza. Deferred action does not put you on track to obtain permanent residency or citizenship. So, lamentablemente, la acción diferida no te va a ayudar en el futuro poder aplicar para la residencia permanente o para la ciudadanía. It also does not give you any lawful status. Y chistosamente, la acción diferida tampoco no te da estatus legal en este país. Estás aquí legalmente, pero no tienes estatus legal. And family members of deferred action beneficiaries do not obtain deferred action unless they qualify on their own. So, los miembros de familia de la persona que ha sido otorgado la acción diferida no puede obtener el mismo beneficio, ¿ok? Cada persona tiene que llenar los requisitos individualmente. The policy can change in the future by the administration or Department of Homeland Security. Esto es importante. La póliza puede ser cambiada por la administración o por el Departamento de Homeland Security. What you need to watch out for. Okay, so ojo, las cosas que tenemos que estar alertas. Anyone, just be careful to not get hurt by notario fraud. Muy importante, por favor no sean víctimas de fraude de notarios, ¿ok? Los notarios no quieren a las personas como un abogado. El abogado tiene responsabilidad de proteger a su cliente. El notario no tiene esa responsabilidad. So, a ellos no les va a importar lo que pasa con ustedes. So anyone who wants to apply for this should seek a qualified immigration attorney or a nonprofit organization that works in this area to file your application. So, personas que están interesadas en aplicar en la acción diferida pueden consultar con abogados o con una organización no lucrativa. Hay muchas organizaciones no lucrativas que son muy reputables, tienen excelente reputación y pueden ayudarles a aplicar. The filing process. El proceso de llenar la aplicación. There are 3 forms. Hay 3 formas. First one is the Deferred Action Form I-821D. La primera forma es la 821D, que es la consideración de acción diferida. The second one is the application for employment authorization. And the third one is to show that you have economic necessity. And that's very easy to prove.
La segunda y tercera aplicación es la 765, que es el permiso de trabajo, y la 765W, que acompaña la aplicación de permiso de trabajo. Esa tienes que demostrar que requieres el permiso por necesidad económica y es muy fácil llenar ese requisito. You file these 3 applications together, and there's a filing fee of $465. Las aplicaciones se registran todo en un paquete y cuesta $465. The forms and instructions are available on the uscis.gov website. Las aplicaciones e instrucciones están disponibles en el sitio de web www.uscis.gov. The evidence and supporting documents. So, evidencia y documentos que apoyan tu aplicación. What documentation may be sufficient to demonstrate that I came to the United States before the age of 16? So, ¿qué tipo de documentación es suficiente para demostrar que yo, el aplicante, entré a este país antes de cumplir los 16 años? So school records are very good. The complete transcript, report cards, medical records, such as the immunization card, financial, employment, military, and any other records that show that you've came in under you before you were 16. Okay. So, records de escuela son excelentes porque esos van a demostrar cuándo estaban en escuela, entraron antes de los 16 años. Records médicos, las cartas de vacunas, records financieros como cuentas bancarias, records de trabajo, records de las Fuerzas Armadas o otros tipos de records como los biles de tu teléfono, membresías en ciertos grupos, la iglesia, records de bautismo, confirmación, etc. And what documentation may be sufficient to show that you have been present in the U.S. since June 15, 2007? So, ¿qué documentación puede demostrar que yo estoy aquí actualmente desde el 15 de junio de 2007 hasta el presente? The same as before, which is complete school records, medical, employment, military, cell phone, but you can also include declarations, so letters from your family and friends if there are gaps in the time. If you can't show 1 year, you can have some letters to show that you were here living in the U.S. Okay, so los mismos records que demuestran que entraron antes del 15 de junio de 2007 se pueden utilizar para demostrar que siguen en este país desde esa fecha. También declaraciones de individuales que los conocen se pueden aceptar para llenar ciertos tiempos que a lo mejor no tienen records. Por ejemplo, si se recibieron el junio del 2009 y no empezaron a trabajar hasta enero 2010, alguien les puede ayudar a cubrir ese tiempo. What documentation may be sufficient to demonstrate that you are currently in school, have graduated from high school, or have obtained a GED? Okay, so ¿qué documentación puede demostrar que actualmente estoy en escuela, me he recibido de la high school o obtuve mi GED, mi certificado de educación general? Los diplomas, el certificado de educación general, los reportes de progreso, los transcriptos, records militares. There's also additional information that you could obtain on the uscis.gov website. El sitio de web de inmigración también tiene información adicional que les puede ayudar cómo llenar estos requisitos. What documentation may be sufficient to demonstrate that I am an honorably discharged veteran of the Coast Guard or Armed Forces of the United States? So, ¿qué documentación puede demostrar que yo fui honorablemente descargado de las Fuerzas Armadas o el Coast Guard? So report of separation forms, military personnel records, or military health records. So, las Fuerzas Armadas tienen formas de separación, los records personales de las Fuerzas Armadas que te pueden demostrar que ustedes llenan este requisito. The crimes. You have to make sure that you have not committed certain crimes. One is a felony, a significant misdemeanor.
3 or more non-significant misdemeanors, or pose a threat to national security or public safety. Ok, otra vez, crímenes. No pueden haber sido convictos de una felonía, de un delito menor significante, de 3 o más delitos menores y al último no pueden ser un peligro para la seguridad nacional de nuestro país. I recommend that everyone go through a criminal background check before you apply. You could do a California Department of Justice fingerprint background check. If you've been deported before or you've lived out of state, I would do a FBI background check. A nosotros nos gusta recomendar que la persona obtenga sus records criminales. Por ejemplo, para demostrar que no tienes ningún récord criminal, puedes tomar tus huellas y enviarlas al Departamento de Justicia del Estado de California para demostrar que no tienes ningún récord en este estado. Si has vivido en múltiples estados, el récord de FBI el récord de FBI va a demostrar que no tienes antecedentes penales. If you do have crimes, you want to make sure that you have the certified court dispositions, and even juvenile records are going to count. So please see a qualified immigration attorney or a nonprofit if you have any crimes. Si tienen crímenes, antecedentes penales o arrestos, es importante consultar con un abogado de inmigración o una organización no lucrativa para asegurar que todo va a estar bien, ya que se van a requerir los records de la corte, los antecedentes penales, hasta las disposiciones juveniles cuentan. So, también es importante hablar con un abogado de inmigración o una organización no lucrativa. Does anyone here know anyone who's filed a deferred action application? ¿Hay alguien aquí que conoce personas que ya han registrado su aplicación? Only one? Okay. Does anybody know people who want to file for deferred action? ¿Conocen a personas que quieren registrar esta aplicación? Simple. So only one. Interesting. We're going to not do the crimes. Okay. But basically, okay, we'll stop here. If you have a crime of domestic violence, sexual abuse or exploitation, burglary, unlawful possession or use of a firearm, drug distribution or trafficking, or driving under the influence, you do not qualify. Okay, estos son los tipos de crímenes que descalifican a la persona para aplicar para este programa: violencia doméstica, abuso sexual, robo, posesión de arma, traficar en drogas o manejar bajo la influencia de una droga o alcohol. So if you have one DUI, you do not qualify. So, si tienes solamente un DUI, no vas a calificar. We'll go on. We're going to do the crimes. DUI, manejar bajo la influencia de alcohol. So if you have a driving without a license infraction, if you have multiple infractions, you should still seek some advice from a qualified immigration attorney. So, ofensas de tráfico menores no necesariamente te van a descalificar. Por ejemplo, manejar sin licencia, ¿ok? Muchos tienen un antecedente penal por manejar sin la licencia. Eso no va a ser un problema individualmente, pero la acumulación de varios incidentes de manejar sin licencia te puede afectar. So, es importante que alguien te revise tu historia completa para asegurar que todo va a estar bien. Frequently asked questions. Okay, estas son las tipos de preguntas comunes. How old do you have to be to apply? And 15 years old. Okay, tienes que tener el mínimo de 15 años para aplicar. If you are in removal proceedings or have a voluntary departure order, or you've been deported before, you may be able to apply if you're younger than 15 years old.
Hay ciertos aplicantes que tienen menos de 15 años que quizás podrán aplicar para la acción diferida si es que actualmente están en procedimiento de expulsión del país o en el pasado han estado en corte o han tenido salida voluntaria. ¿Okay? Hay muchos jovencitos que maybe los agarraron a los 10 años y estuvieron en corte. A lo mejor lo más tienen 14, ellos van a poder aplicar. If you are under 15 and not in deportation proceedings, you can actually wait until you are 15 years old to apply if the policy is still in place. Okay, so si el estudiante tiene menos de 15 años y nunca ha estado en contacto con las autoridades de inmigración o en la corte de inmigración, ese niñito no puede aplicar. Okay, so si tiene 13 años y nunca ha estado con inmigración, no puede aplicar todavía. Pero si la póliza sigue activa, en 2 años, cuando ya cumplan sus 15 años, van a poder aplicar. If USCIS does not grant my deferred action application, will I be placed in removal proceedings? Okay, esta pregunta es muy importante. So, ¿qué pasa si aplico para acción diferida y me niegan? ¿Me van a referir con un juez de inmigración? There is a website, uscis.gov/NTA, that gives you the guidelines of who they actually place in removal proceedings. Okay, en el sitio de web de inmigración, uscis.gov, la rayita NTA, ahí en ese sitio te explica el tipo de persona que va a ser, que puede ser referida a la Corte de Inmigración si es que aplican y les niegan la aplicación. But basically, if your case does not involve any crimes or fraud when you applied, or a threat to national security or public safety, you won't be placed into removal proceedings. Cuando visiten ese sitio de web, les va a explicar que básicamente si ustedes no son un problema para este país, no tienen ciertos tipos de crímenes, no han cometido fraude, no son una amenaza para la seguridad nacional o no son un peligro para el público, entonces típicamente no son referidos a la Corte de Inmigración. Por ejemplo, la persona que se preocupa que tal que si no se llena bien o algo y te niegan, no van a ser referidos, ¿ok? Can you travel? Now, once you have a grant of deferred action, you can apply for a travel document. So, esto nos gusta mucho porque las personas que son concedidas la acción diferida posiblemente van a poder aplicar para un permiso de viajar fuera del país. The form is on I-131 and the cost is $360. La forma es la I-131 y cuesta $360 para aplicar para el permiso de viajar. You need to give a reason that it's either employment purposes, educational purposes, or humanitarian reasons. Tienen que demostrar que el viaje es necesario por razones humanitarias, razones relacionadas a tus estudios o razones de trabajo. If you are not in high school and did not graduate, what school can you attend to show that you are currently in school? So, ¿qué tal si actualmente no estoy en escuela o fui a la escuela pero no me recibí? ¿Qué necesito demostrar para poder llenar ese requisito de que ahorita estoy en escuela? If you are currently enrolled in school, you are currently enrolled in school if it's an education, literacy, or career training program, and that includes vocational training that is designed to lead to placement in post-secondary education or for your job training or employment in the future. Los programas típicos educacionales son los tipos de programas que los ayudan a desarrollar un tipo de carrera. Por ejemplo, programas que los van a ayudar a completar un certificado y después los ayudan a encontrar trabajos, programas vocacionales, ese tipo de programa te va a ayudar. And if you have not received your GED, you can definitely take classes that help you obtain your GED.
Okay, el GED, puedes inscribirte en un programa que te ayuda a pasar el GED y obtener tu certificado de completación. What if you used a fake social security number? I would personally suggest to speak to an immigration attorney or a nonprofit organization, but if you didn't steal it from someone, it should be fine. And if you never falsely claim that you were a U.S. citizen, it should be fine. Okay. ¿Qué tal que si he usado un seguro social falso? Inmigración reconoce que muchas personas inventan los números o usan un número para poder trabajar. Entonces, si han inventado un número o están usando un número de seguro social, típicamente no les va a afectar. Solamente si estamos hablando de robo de identidad, cuando la persona se roba un seguro social, yo sé que te pertenece a ti, me lo voy a robar y yo lo voy a trabajar. Okay, eso sí es un problema y tienen que consultar con un abogado de inmigración. Oh, that's for LAUSD. And once you obtain deferred action, how do you obtain a social security number? You go to your local social security office with the employment authorization card and your ID, and you can get a real social security number. Okay. Ya cuando los aprueban para la acción diferida y te llega tu permiso de trabajo, con ese permiso de trabajo visitan a su oficina de seguro social local, registran la aplicación y les llega el número pronto en el correo. And after that, you can go to the DMV and you can get a driver's license. Y después al departamento de vehículos de motores para sacar la licencia de conducir. What if you were waived in at the border? Okay, so hay personas que han entrado a este país legalmente, pero no lo pueden demostrar. Por ejemplo, la persona que llegó a la frontera, a la aduana, y el oficial de inmigración los dejó entrar. Pasen, okay? Pero no estampó tu pasaporte. ¿Qué pasa si eso fue lo que me pasó a mí? So those people who did enter that way lawfully, they're technically admitted and inspected, and they may be able to obtain permanent residency in the U.S. through a immediate family member. Okay, so hay aplicantes ahorita que han entrado a este país legalmente, pero no lo pueden demostrar porque el oficial de inmigración simplemente los dejó entrar, no estampó tu pasaporte. Esas personas tienen muchos beneficios. Por ejemplo, si están casados con un ciudadano o tienes menos de 21 años y tu padre es ciudadano, puedes aplicar para la residencia permanente dentro de los Estados Unidos. So these people for the deferred action application, you don't want to say that you entered without inspection, but you want to write down that you're not lawful status. Les mencionamos esto porque la aplicación de acción diferida te pregunta cómo entraste al país y esta opción no existe. Te puedes tocar que entraste sin permiso, o que entraste con visa o entraste ilegal, pero esta opción no existe. Es importante hablar con tu abogado de inmigración o una organización no lucrativa porque no van a querer poner una opción que no les pertenece a ustedes. Ustedes van a tener que escribir que entraron de esta manera. So after this, we're not done. This is not the DREAM Act, and so if you are U.S. citizens, you need to, or green card holders or anyone, you can actually talk to your congressperson and pressure them, vote to try to get the DREAM Act passed. Lo que queremos es el DREAM Act, la ley, okay, lo que los va a ayudar a obtener la residencia permanente y últimamente la ciudadanía. Esto no es el DREAM Act. El beneficio es bonito, pero no es la residencia permanente. Queremos que hablen con sus miembros de Congreso, hablen con la consejería, con Ana María Quintana, hablen con las personas para poner presión que esta ley pase, para que estos estudiantes puedan realizar sus sueños. We can go to the resources. Yes, okay. So wanted to give some of the list of the nonprofit organizations that do this type of work. Estas son las organizaciones no lucrativas que están ayudando con este tipo de aplicación.
Cheerla.org is a very good nonprofit, and they have a lot of information on their website in Spanish, but they also process these applications. They just happen to be very backlogged. Chirla está ayudando con estas aplicaciones. Si visitan el sitio de web de esta organización, hay mucha información, información accesible para ustedes sobre este tipo de aplicación, y también están ayudando en llenar la aplicación y registrarla con inmigración. Lo único es que están muy ocupados ahorita. Creo que personas están llamando y les tocan la cita en diciembre, enero. Yeah, or abril. Actually, they're not even taking new cases. Oh, okay. Ahorita no están tomando casos nuevos. Yeah, pero it's information that's really important. Yeah, pero el sitio de web tiene mucha buena información. The Immigration Legal Resource Center also has a lot of information. Public Counsel, I think, they may still be taking cases. Ajá, el ILRC, la ILRC, Public Counsel, ahí están los sitios de web donde también dan recursos, o también pueden ir con ellos para que les ayuden a aplicar. The one I would highly recommend is Carecen in LA. They're taking deferred action applications. Ya, Carecen está aceptando aplicaciones. El abogado Dan Sharp es excelente. Mm-hmm. So these are also other websites that you can look in for the information. The nonprofits don't handle complicated cases, so that is why us private attorneys are also very busy. But the nonprofits are very good. They just can't handle anything with crimes or anything complicated. Las organizaciones no lucrativas típicamente ayudan con los casos básicos, los que no presentan problemas, pero ellos refieren al cliente con los abogados privados porque los problemas pueden resultar en una orden de deportación. Es importante que tengan buen consejo siempre. Mm-hmm. That's it. We're good. So, has anybody heard any negative things about this policy or anything? Do people watch it on the news? Queremos saber si han escuchado comentarios negativos sobre este programa. ¿Alguien? Or does anybody, or what have you heard? ¿Qué han escuchado de este programa? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Somebody? Okay, buena pregunta, y es una preocupación legítima que el público tiene. So, did you understand? Yeah. So, sí es cierto. Incluso alguien vino hoy, excelente candidato, y lo que él me decía, me repetía era, ¿qué va a pasar? ¿Un permiso de trabajo? ¿Cómo me ayuda eso? ¿Cómo me ayuda eso? Now, en el caso de él trabaja por una compañía que tiene una base en México. Él es mexicano, habla español y está casado con un ciudadano. Para mí, yo quiero que aplique, porque si lo aprueban, lo voy a mandar que viaje para que entre legalmente y arregle por la esposa. Hay beneficios que vienen en el futuro. Pero sí es cierto. Lo aprueban hoy, ya sabemos que la elección es la semana que viene. ¿Qué va a pasar después de la elección? ¿Qué va a pasar con las personas que están aplicando hoy y no van a ser aprobadas para el 6 de noviembre? Son preguntas muy importantes. No sabemos, no te podemos dar una respuesta. El muchacho de hoy me decía, yo quiero una garantía, yo quiero una promesa, y lamentablemente no puedo hacer eso porque no puedo leer el futuro. A ver, un comentario. Es una de las razones por las que ¿se escucha? Uh-huh. Sí. Una de las razones por las que yo traigo precisamente abogadas para que den esta información es que un notario realmente no tiene ese conocimiento.
Cuando ves las leyes, el tomo de las leyes de inmigración viene en un tomo, lo hubiera traído, ¿verdad? Porque viene siendo como un diccionario así de ancho y realmente necesita una especialidad. Entonces las personas que se están ahorita especializando, como le digo, notarios o simplemente abogados que pues están cambiando de ramas, ese conocimiento llevan muchos años. Mis compañeras llevan más de 10 años ejerciendo. Como acaba de mencionar, esta persona vino preguntando qué es lo que va a pasar, pero ella le pudo dar una solución. Solicita, luego te vas a México, te regresas aquí, entonces ya hay otra solución. Y ese tipo de conocimiento solamente con el tiempo se lleva a cabo. Así que yo sé que es un poco caro, porque realmente pues sí lo es, o sea, no vamos a negarlo, pero es conocimiento y lo que a mí me preocupa es que si hay un error, les puede dañar en un futuro, porque ya la solicitud está hecha. Y como acaban de comenzar, esto es un programa nuevo, discreción, las personas que llevan esta información que tienen la autoridad, pues de decir si se quedan o no se quedan, pues a lo mejor los puede dañar en un futuro. Así que hay que hacer las cosas mejor bien. Un poquito de sacrificio, desgraciadamente, pero mejor bien. Y se puede preguntar cuántos años tiene tu hija. Tiene 18. Entonces, sé que no te puedo dar una mejor respuesta, pero para mí lo que le dije al muchacho también hoy es que es una oportunidad para que tu hija trabaje bien, vaya a la escuela, empiece su carrera. Es una oportunidad que maybe nunca pensó que la iba a tener en el pasado. Y déjame decirte la felicidad que mis estudiantes sienten en el momento que les llega ese permiso de trabajo y me llaman. ¿Ahora qué hago? Quiero aplicar para mi seguro social y mi compañía me va a dar una promoción, o voy al colegio, voy a terminar mi AA y luego me voy a mi bachelor's. Las oportunidades se abren. Y por eso también decimos, no es suficiente. Queremos que las personas sigan hablando al Congreso, pongan esa presión para que tu hija pueda obtener ese permiso ahora y después su residencia permanente y después su ciudadanía. ¿Alguna otra pregunta? Anybody else? Any issues? Okay. Mi tía tiene 26. A su mamá le metió los papeles en el 98. Entonces quería saber si le iba a afectar a ella meter este permiso. No, no, porque es una aplicación independiente y no va a estorbar las aplicaciones que ya tienen pendientes con inmigración. No, maybe no fue abogada o no fue abogada buena. No afecta. Yeah, no afecta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hay que ser tímidos, es que estamos grabando esto y estas preguntas son muy importantes porque seguro que otras personas también las tienen. Yo tengo una hija de 18 años y es discapacitada. ¿Ella aplica para esta acción? Pero está en la escuela. Sí. Yeah, because Sí. she just get a power of attorney. Sí, sí califica porque va a llenar todos los requisitos. Ella requiere tu firma o tu consentimiento para hacer ciertas cosas. Ahorita ya cumplió los 18 años y me dijeron que tenía que ir a la corte por si que sería requerir mi firma. Pero mientras no vaya yo a la corte, ella ya es independiente ahorita de firma. Ok, so si ella puede hacer decisiones para ella misma, ella puede aplicar y firmar, pero si tú la tienes que ayudar y obtienes ese poder de guardianship, de guardia, tú puedes firmar por ella y sí calificaría. ¿Y se graduó de high school? Sí, ahorita ya salió, pero ella sigue en la escuela porque me dijeron que si quería seguir, ella hasta los Puede 22 ser. años podía estar en la escuela todavía. Excelente, porque lo bonito de este país para mí es que cualquier persona, deshabilidad o no, puede tener un futuro exitoso y realizar sus sueños, trabajar, hacer muchas cosas. Este año no se graduó porque yo no quise que se graduara. Quería que siguiera En la escuela. En la escuela. Yeah. That's great. ¿Y alguna otra pregunta? Tengo dos jóvenes de 18 y 19 años. ¿Ellos tienen que hacer todo el proceso?
Ya, tienen que llenar todos los requisitos, sí. ¿Y ustedes pueden ayudarlos? Nosotros, ¿Por medio de este programa? sí, o las organizaciones no lucrativas. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, ya son las 7:30, que tengo entendido que va a haber un descanso, pero las dos abogadas se van a quedar aquí por si quieren alguna consultoría independiente. Vamos a pensar, por favor, denle esta información a toda la gente que conozca, porque realmente es una oportunidad. Yo sí pienso que es una oportunidad. Hay que tener fe. A mí, realmente necesitamos una enmienda, necesitamos pues un cambio, ¿verdad? Más extenso. Pero como dice el dicho, no, peor es nada. Antes no teníamos nada y ahora por lo menos tenemos una oportunidad de que los estudiantes se preparen por lo menos 2 años. Aún y mal, la educación siempre te abre las puertas. ¿Okay? Entonces, muchísimas gracias, Angeline Chen, Roxana Muro. Excelentes, realmente las recomiendo. ¿Cualquier otra pregunta?